Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer esta planta que está realizada con ganchillo. La planta está sujeta a una base, así que la podemos sacar de la maceta y colocar en otra maceta que nos guste. La planta está compuesta de 8 hojas. Tiene 4 hojas grandes, tienen alrededor de 18 centímetros, luego 2 hojas medianas, tienen 16 centímetros y 2 hojas más pequeñas, tienen 14 centímetros. Para hacer la planta necesitamos hilos del grosor 3 milímetros, ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable y tijeras. Vamos a empezar por la hoja más pequeña. La hoja más pequeña hacemos de 35 puntos de cadeneta. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Y ahora hacemos 35 puntos de cadeneta. ...35 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Tenemos que hacer en total 34 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Hacemos un punto bajo en el último punto de la cadeneta. Esta parte es la parte superior o parte de arriba de la hoja. Entonces aquí vamos a aumentar 2 puntos. Primero hacemos 3 puntos de cadeneta. Y ahora sobre la cadeneta que hemos añadido vamos a hacer 2 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Y ahora vamos a ir bajando por el otro lado de la cadeneta y aquí también hacemos 34 puntos bajos. El extremo llevamos junto con la vuelta, así lo escondemos. Empezamos en el primer punto de la cadeneta. Y hacemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Hacemos el último punto bajo. Deberíamos tener 34 puntos a cada lado de la cadeneta de la primera parte, más 2 puntos en el pico. 36 puntos bajos deberíamos tener a cada lado. Ahora cortamos el hilo un poco largo. Y cerramos este punto. Hacemos un punto de cadeneta y sacamos el hilo. Vamos a empezar por el otro lado, para tejer siempre por el lado derecho de la labor. Entonces volvemos a coger el mismo hilo, también dejamos el extremo un poco largo y en el primer punto formamos el primer punto, sacamos la hebra hacia adelante. Hacemos un punto de cadeneta
Y ahora vamos a hacer 36 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la primera vuelta. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. En el mismo sitio hacemos el primer punto bajo. Y ahora ya continuamos, un punto bajo en cada punto bajo de la primera vuelta. Hacemos 36 puntos bajos, llegamos al pico. Y aquí también vamos a aumentar 2 puntos bajos. Hacemos 3 puntos de cadeneta, igual que antes. Y ahora sobre la cadeneta hacemos 2 puntos bajos. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Hacemos 1 y 2 puntos bajos. Ahora pasamos al otro lado de la labor. Y en el primer punto por el otro lado empezamos a tejer punto bajo. Y aquí también tenemos que tejer 36 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y aquí igual, tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo un poco largo, hacemos un punto de cadeneta y sacamos el hilo. Cerramos el último punto. Ya tenemos 2 vueltas en color verde. Vamos a hacer otras 2 vueltas en color verde y la última en color amarillo. Así que ahora otra vez. Giramos la labor para estar siempre por el lado derecho de la labor. Así que igual, en el primer punto de la vuelta número 2 vamos a añadir el hilo. Sacamos el primer punto, dejamos el extremo un poco largo, hacemos un punto de cadeneta y empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo a hacer punto bajo. Y aquí igual, hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. En esta vuelta, para llegar hasta el pico, tenemos que tejer 38 puntos bajos. Llegamos a pico y en la vuelta número 3 también vamos a aumentar 2 puntos bajos. Primero hacemos 3 puntos de cadeneta y ahora sobre la cadeneta empezamos en el segundo punto, hacemos 2 puntos bajos. Dos puntos bajos y ahora por el otro lado de la labor hacemos 38 puntos bajos. Empezamos en el primer punto. Y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Y en esta vuelta igual, cortamos el hilo un poco largo, hacemos un punto de cadeneta y cerramos el punto. Y ahora giramos la labor y aquí igual añadimos el hilo en el primer punto. Y ahora en esta vuelta, para llegar al pico tenemos que hacer 40 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo y hacemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior.
En esta vuelta vamos a aumentar solamente un punto, así que hacemos 2 puntos de cadeneta y hacemos un punto bajo sobre la cadeneta en el segundo punto, contando desde el ganchillo. Hacemos un punto bajo y ya pasamos al otro lado y ahí hacemos 40 puntos bajos, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. La cuarta vuelta terminamos de la misma manera que las vueltas anteriores. Y ahora la última vuelta, vuelta número 5, vamos a hacer en color amarillo. Y también en esta vuelta vamos a añadir alambre, vamos a llevar el alambre junto con la vuelta por los dos lados para que la hoja quede rígida. Entonces el alambre moldeable, el alambre tiene que tener un poquito más que la altura de la hoja, para que sobresalga un poquito a cada lado, en la parte de abajo. El hilo amarillo añadimos de la misma manera que en las vueltas anteriores. Por el lado derecho de la labor, en el primer punto, también dejamos el extremo un poquito largo. Formamos el primer punto y antes de hacer la cadeneta, colocamos el alambre junto con la vuelta. Y ahora hacemos un punto de cadeneta para que el alambre se quede por dentro. Ajustamos el punto. Y ahora trabajamos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. En esta vuelta tenemos que hacer 41 puntos bajos para llegar al pico. Hacemos 41 puntos bajos y ahora en el mismo sitio donde el último punto bajo hacemos otro punto bajo antes de pasar al otro lado. Doblamos el alambre, lo colocamos junto con la vuelta y ahora en el siguiente punto, que es el primer punto por el otro lado, también vamos a hacer 2 puntos bajos. En el primer punto por el otro lado hacemos también 2 puntos bajos. Y ahora ya continuamos por el otro lado, tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Terminamos la vuelta igual que las vueltas anteriores, cortamos el hilo un poco largo. De estas hojas de 35 puntos de cadeneta hacemos 2. Y luego hacemos 2 hojas un poco más grandes que empiezan con 40 puntos de cadeneta, que es un poquito más larga. Y estas hojas hacemos de la misma manera, que tienen 4 vueltas en color verde y la última vuelta
en color amarillo. Los aumentos en el pico hacemos igual. Las primeras 3 vueltas tienen 3 puntos de cadeneta y luego 2 puntos bajos sobre la cadeneta. La última vuelta en color verde aumenta solamente un punto bajo, así que hacemos 2 puntos de cadeneta y un punto bajo. Y luego tejemos por los lados, tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. De estas hojas también hice 2. Y luego hice 4 hojas de 45 puntos de cadeneta. Y estas igual, tienen 4 vueltas en hilo en color verde y una vuelta en color amarillo. Y el pico aumenta de la misma manera. Ahora vamos a sujetar las hojas en la base. Preparamos la base, pero no la terminamos de todo. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también en la descripción del video. Entonces, empezamos la base. La base tiene que tener el mismo tamaño que la maceta. Hacemos todas las vueltas con los aumentos y todas las vueltas en recto, las que tejemos sin aumentar. Y ahora en el centro vamos a colocar las 2 hojas más grandes, las 2 hojas de 45 puntos de cadeneta. Las doblamos y ahora tenemos que pasar todos los hilos y los alambres hacia adentro de la base. Y ahora hacemos los nudos con estos hilos. Así quedan las 2 primeras hojas colocadas. Y ahora todos estos hilos junto con el alambre, para que no se mezclen con las hojas que vamos a ir añadiendo, las voy a enrollar un poquito con cinta de floristería, pero lo podemos hacer también con cinta de celo. Y ahora colocamos otras 2 hojas de la misma altura. Colocamos una hoja por un lado y otra hoja por el otro lado. Lo hacemos de la misma manera, pasamos todos los hilos hacia adentro de una hoja, luego de la otra, y para sujetarla hacemos nudos con los hilos. Así quedan las 4 hojas y aquí por dentro también las enrollamos un poquito para que no nos moleste mucho el alambre y los hilos anteriores.
Y seguimos colocando las últimas hojas, o las que nos quedan, que todavía nos quedan 4. Las del tamaño mediano colocamos a cada lado de las grandes. Y luego, como último, las pequeñitas, también a cada lado. Las hojas sujetamos de la misma manera, pasamos los hilos alambres por dentro, las atamos con 2 hilos y las enrollamos con la cinta. Y así queda la planta. Ahora rellenamos la bola, la base, colocamos primero el relleno entre los alambres. Y luego tapamos los alambres con el relleno y cerramos la base. Y así queda la planta terminada. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora. Así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.